Buen día, mi nombre es Adriana Bauma Hinojosa, pertenezco al grupo 7 del curso de Anatomía Comparada 1, dirigida por el Dr. Marcos Neira. Este es el primer video en el que hablaré de las generalidades de la osteología y sobre el esqueleto axial. Ahora bien, para poder estudiar al esqueleto, tenemos que dividirlo en tres partes. En primer lugar tenemos el esqueleto axil o axial, que corresponde a la calavera, la columna vertebral, las costillas y el esternón. También tenemos el esqueleto apendicular, que corresponde a los huesos de las extremidades, de los miembros tanto anteriores, posteriores, derecho y izquierdo en ambos casos. También tenemos el esqueleto esplácnico o visceral, que se encuentra en ciertas especies. Por ejemplo, tenemos en el canino el hueso peniano, os penis, y en el buey y en la oveja el hueso del corazón, os cordis. Uno de los componentes del esqueleto axil o axial es la calavera. El cráneo se divide en dos porciones para su mejor estudio. Tenemos el neurocráneo, que involucra los huesos que alojan a los órganos y los sentidos y parte del sistema nervioso central. También tenemos el esplacnocráneo, que involucra los huesos que forman el esqueleto de la cara. Ahora bien, encontramos tanto huesos pares como impares. Tenemos aquí los huesos nasales, los huesos premaxilares, los huesos maxilares, los huesos frontales, los huesos parietales, el hueso interparietal. También encontramos los huesos temporales y también encontramos en la base del cráneo el hueso incisivo, el hueso maxilar, el hueso palatino. Aquí encontramos el preesfenoides y el basiesfenoides. Asimismo los pterigoides. Y aquí en el centro podemos encontrar al hueso del vómer, que se encontraría por aquí. En una vista dorsal encontramos el hueso occipital, con el foramen magno, los cóndilos del occipital. También encontramos las bulas timpánicas con sus respectivos meatos acústicos externos. Encontramos los procesos yugulares y las crestas retroarticulares. También aquí en el hueso del cigomático encontramos dos procesos, que son el proceso temporal del cigomático y el proceso cigomático del temporal. Asimismo encontramos otros dos procesos, que son el proceso cigomático del frontal y el proceso frontal del cigomático. Aquí también vemos los huesos lacrimales, con los agujeros lacrimales, así como también podemos ver el agujero infraorbitario, y en el mismo canal, por aquí adentro, encontramos el agujero del maxilar. Ahora bien, desde esta vista podemos encontrar estos agujeros. En primer lugar tenemos el canal óptico, tenemos la fisura orbitaria, el agujero alar rostral, el agujero alar caudal. Esos dos forman un canal alar. También encontramos por aquí dos agujeros, que son los agujeros alveolares. El que está más arriba se llama el agujero esfenopalatino y el que está más abajo es el esfenopalatino caudal. Y dos estructuras que no debemos olvidar mencionar son las fisuras del incisivo del palatino y también la línea alveolar, donde se encuentran los dientes. Aquí tenemos a la primera vértebra cervical, que se llama el atlas. Encontramos las alas, los agujeros transversos, el arco ventral, el arco dorsal, las fosas articulares craneales, y también encontramos la incisura alar, y desde esta vista encontramos los agujeros laterales. Vamos a la segunda vértebra cervical, que es el axis. Encontramos un proceso espinoso o la espina del axis. Encontramos los procesos transversos, el proceso odontoides o diente, la cresta ventral. También encontramos el cuerpo de la vértebra. Encontramos los procesos articulares caudales, los procesos articulares craneales y los agujeros transversos. Aquí tenemos un ejemplo de otra vértebra cervical que no es ni el axis ni el atlas. Encontramos que presentan un proceso espinoso, procesos transversos. También encontramos el agujero intervertebral, el cuerpo de la vértebra y los agujeros transversos. Tenemos una vértebra torácica en la que encontramos una apófisis espinosa prominente, las apófisis transversas. Encontramos los procesos articulares caudales y craneales. Encontramos también las fobias costales, caudales y craneales, el cuerpo de la vértebra, el agujero intervertebral y el proceso mamilar.
la vértebra lumbar, en la que encontramos las apófisis espinosas, las apófisis transversas, el cuerpo de la vértebra, el agujero intervertebral. También encontramos el proceso mamilar. Encontramos también los procesos articulares caudales y craneales. En el hueso del sacro encontramos los procesos articulares craneales, el proceso articular caudal, las apófisis espinosas, los procesos articulares atrofiados, los agujeros del sacro dorsales, los agujeros del sacro ventrales. También encontramos el promontorio. Aquí tenemos a las vértebras coxígeas, que forman parte de la cola, y en ellas podemos encontrar las apófisis espinosas, las apófisis transversas. También encontramos que presentan un proceso articular caudal y craneal, y también solo las tres primeras presentan el agujero intervertebral y las demás ya no lo presentan. Costilla, que presenta una cabeza, un tubérculo, un cuello, un ángulo, un cuerpo, y en la epífisis distal encontramos la unión costocondral. Encontramos las costillas esternales, que son las que se articulan directamente mediante cartílago con el esternón, y también encontramos las aesternales o falsas, que se articulan entre ellas mediante los cartílagos. Vamos al hueso del esternón, que tenemos el manubrio, las esternebras y el hueso cifoides. Ahora también, en el caso del canino, presentan de 8 a 9 esternebras, en el caso del porcino son 6, y en el caso del bovino y el equino son 7 esternebras.